Hola gente, vamos a analizar un libro que se llama Magnetizado de Carlos Busquet. Es un libro, una non-fiction, que trata sobre un psicópata en Argentina que durante los años 80 cometió un inusual crimen. Antes de entrar en materia, debo señalar que Carlos Busquet es un escritor fallecido. Él falleció el año 2021 y solamente dejó publicado 2 novelas, una que se llama Bajo un sol tremendo, que está en mi canal y voy a compartir, si no la ves acá arriba en el enlace, y un par de cuentos también que circularon entre los amigos, entre los más cercanos. Yo conocí a Carlos Busquet porque estaba investigando sobre una secta, digámoslo de una vez, de chiflados, seguidores de Nimrod de Rosario, que es una suerte de Miguel Serrano argentino, un supuesto hombre que habría accedido a una gnosis hiperbórea, que habría sido hijo de un extraterrestre y de una mujer. Y bueno, en sus últimos días, Carlos Busquet estaba investigando a esta secta y fue por ese enlace que yo llegué a su obra. Es una... no sé si es una secta peligrosa la que sigue a este Nimrod de Rosario, pero hay mucho de delirio, de conspiración, de mundo alternativo. Y bueno, esa fue la puerta de entrada para yo analizar su obra. Así que eso, y sin más, ¡vamos allá! Bueno, Magnetizado cuenta la historia de un sujeto llamado Ricardo Melogno, o Meloño, que durante el año 80, sin ningún previo aviso, él salió a la calle y de pronto mató a un taxista, luego mató a un segundo, un tercero y un cuarto. Todo esto fue una seguidilla de homicidios y durante mucho tiempo la prensa dudó en calificarlo de un asesino serial o no. Habían algunas condiciones que se cumplían, como por ejemplo taxistas. Él había elegido deliberadamente cuáles eran los taxistas, pero cuando la justicia dio con él, fue muy difícil imputarle los crímenes, ya que no se sabía si correspondía a un brote psicótico, o sea, si el tipo realmente estaba delirando y había perdido todo contacto con la realidad, o efectivamente él había planificado una suerte de vendetta contra los taxistas. Rápidamente se descubrió que no había sido un brote psicótico. El tipo era funcional, tenía algunas extrañezas que ya vamos a comentar, pero tampoco correspondía a una suerte de venganza, de que él sintiera alguna animadversión especial contra el gremio de los taxistas. Él simplemente un día salió a la calle y dijo, ahora tengo que hacerlo. El título del libro, Magnetizado, viene de una frase del mismo imputado, cuando él comenta que tras haber asesinado a uno de estos hombres, ya vamos a detallar cómo lo hacía, entró a un restaurante y tenía unas manchas de sangre en las manos, le había quedado unas gotas, y cuando él tomó uno de los cubiertos, no sé si fue un tenedor o una cuchara, él sintió que la cuchara y el tenedor se le había pegado a la mano. Como que él estuviera magnetizado. Fue parte de un delirio, ¿no? Eso no se pudo determinar, obviamente. Imposible hacerlo. Obviamente el tipo no estaba magnetizado, pero a poco andar se supo que este sujeto era evidentemente extraño, era raro. No tenía una vida social normal y activa. Había tenido una niñez marcada por los maltratos de parte de la madre. La madre era una mujer que practicaba la santería, el espiritismo. Le había inculcado a su hijo mucho de estas prácticas, tipo vudú, con magia negra, con muñecos, de muy niño. Posteriormente la mamá se separa y este joven queda solo, al cuidado del papá y el hermano, y bueno, viendo que no era una persona que se amoldara muy bien a las relaciones sociales, como dije yo, era muy retraído, probablemente sufría algún tipo de autismo. Ya después, posteriormente, con los peritajes, se estableció que efectivamente él estaba dentro del espectro autista. Entonces, ¿qué fue lo que gatilló? ¿Qué fue lo que provocó esto? Es lo que Carlos Busquet lo relata. Ahora, ¿cómo lo relata? Acá está lo singular. Él, durante un año completo, entre 2014 y 2015,
grabó conversaciones con el implicado, 90 horas de diálogos, donde hablaron de todo, de lo humano, de lo divino. Y evidentemente hay un trabajo de montaje. La novela se abre se referencian los hechos de la forma más sintética posible, y después comienza un diálogo con preguntas y respuestas. Entre medio hay algún funcionario policial que trató al hombre, pero el grueso del libro son contadas, todo lo que ocurre, todas las vivencias son contadas a través del mismo protagonista. Obviamente, como yo dije, son 90 horas que no caben dentro de una novela imposible, y acá lo que hay es un trabajo de edición, un trabajo de montaje. Carlos Busquet va tomando cada fragmento y lo va moldando y va creando esta narrativa. Por ende, es un libro que se siente muy fresco, muy testimonial. Como dije yo, es not fiction, o sea, está entre la frontera de lo novelesco, porque ciertamente hay algunas especulaciones, y del testimonio netamente periodístico. O sea, hay todo un ensamblaje, y eso ya lo hace un libro singular. Más allá de la singularidad del mismo hecho, de por qué este hombre cometió este crimen. Avanzando, bueno, él cuenta que él tenía una carterita pequeñita, donde ahí tenía una pistola muy pequeña. ¿Cómo había llegado a tener él esa arma? Y bueno, resulta que él tuvo un paso por el servicio militar. Y en aquellos años a él se le enseñó a disparar armas, obviamente, de distinto calibre. Y ya tenía por ende una pericia. Él sabía cómo utilizar estas armas. Y bueno, el arma se las trajo a su padre. Después se cuenta que para poder, se utiliza el término deslindar hechos, cuando el hermano y el papá se dan cuenta de que este joven había cometido estos crímenes, ellos mencionan que el arma del homicidio había sido robada. Claro, tienen que decirlo así para defenderse y no tener ninguna responsabilidad. Después, con los años, se sabe que a él le habían entregado esta arma, y él, bueno, llevaba en su carterita, se iba a parar un taxi, y cuando se subía decía que iban conversando de cualquier cosa, y cuando llegaban a su destino, él sacaba el arma y le disparaba a quemarropa, directo en la cabeza. Como la pistola era pequeñita, tenía un calibre chiquitito, la herida de bala no dejaba todo desparramado. Era una suerte de muerte limpia. Pero una de las cosas que él comenta, que el primer crimen que comete, cuando él dispara, y esta imagen la utiliza Busquet al final del libro y lo hace de forma magistral, le dispara a la cabeza a su víctima y él se mira reflejado en el espejo retrovisor y no se reconoce. Ahí ya hay un rasgo muy psicótico de despersonalización. El mismo episodio de cuando él siente que los cubiertos se le pegan a la piel. Ahí también hay un hecho clave. Pero el tema es que él nunca dice que escuchaba voces en la cabeza, ni era preso de una entidad que lo manejaba. Entonces, claro, ¿dónde está el tema del misterio? Es que efectivamente él, cuando fue muy pequeño, fue maltratado por su mamá y hizo estas prácticas de espiritismo. Un residuo, algo tuvo que haber quedado, una identificación, un trauma que muchos años después se gatilla. Súmele el servicio militar, probablemente donde no tuvo un trato muy adecuado. Y bueno, después de eso, después de que viene un proceso, lo juzgan, a él lo pillan, porque cada vez que mataba a su víctima sacaba las carteras, los documentos de cada taxista y creaba una suerte de altar. Después él cuenta que él había creado esta suerte de altar no para rendirle culto a las víctimas, pero él sentía que las almas estaban de alguna forma vagando y él trataba de honrarlas. ¿Por qué las mató? Nunca lo supo. Después, bueno, viene, como dije yo, todo un juicio donde cuesta mucho encauzar la figura penal, porque no fue venganza, no fue un brote psicótico. Entonces, finalmente, descartándose todas las tesis, a él lo recluyen en un manicomio, después de haber pasado por la prisión. Desconozco el paradero actual, si él sigue preso o no, pero lo que sí se sabe es que durante sus años de prisión y después en el manicomio, un manicomio de frenopático, como le dicen en Argentina, de enfermos de alta peligrosidad,
Él nunca más repitió una conducta similar, nunca mató a nadie, no se le reportaron peleas. Sí, él vio muchas cosas, y aquí hay una segunda parte de la novela que es interesante, que es primero el análisis de la justicia, del sistema penitenciario y finalmente cómo era el tratamiento de los internos en el psiquiátrico. Ahí hay un tema súper potente, con testimonios directos de este hombre. Bueno, y finalmente, como dije yo, él no era una persona que tuviera vínculos muy cercanos con su familia, era un tipo muy apático, pero con el tiempo ya se fue dando, los reos lo respetaban, probablemente porque, claro, lo que él cometió, lo cometió a sangre fría y ya era algo que evidentemente intimidaba. Así que eso, es un libro, lamentablemente Busquets nos dejó, pero es un libro altamente recomendable si te gusta el tema de los psicópatas, de los asesinos en serie, de cómo se indagan los crímenes. Es tu libro, sí o sí. Así que eso, gente, muchas gracias. Ojalá puedas comentar algo acá, suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias.